Mari Mari, Mari Mari, Mari Mari. En esta espero sorprenderte, gratamente. El espíritu y el alma. ¿Cuál es el espíritu que le correspondería a la gente? ¿Cuál es el espíritu que le corresponde a la gente viva, a la gente? Para que lo entiendas a las personas, a la gente. 3 variedades de espíritu, cada uno, ¿cierto?, indica un tipo de espíritu, una modalidad de espíritu. Y mira qué bonito, como decían por ahí. Este es el Che, ¿cierto? El Che. Y este Che es la gente, ¿correcto? ¿Cómo se transforma? ¿Qué pasa con la gente cuando muere, como dice el occidente, pero no muere, transmuta? Se transforma, ¿cierto? Pasa a ser Gem. ¿Qué hay de raro o más que de raro? ¿Qué es lo único que se mantiene aquí en este paso de la vida y de la muerte? Pero que realmente no es una muerte como tú la conceptúas. Tú no entiendes hoy día lo que es la muerte, crees que esto muere y que no hay nada más, aunque digas que crees en algo. Por eso se deprime la gente, se pone triste porque se le mueren sus seres amados, queridos. Porque no creen que hay algo más. Creen que nunca más los van a tener o se van a reunir. Esa es la tristeza más grande, la depresión y todo eso que forma la muerte por no entenderla. El Kimun te enseña, mira, de Che, cuando te mueres, te transformas, dejas la cáscara y pasas a ser un Gem. Pero mira lo único que se transforma y que ya no está, pero que se mantiene en el traspaso de un lado a otro. ¿Qué es lo que se mantiene y se mantiene en el traspaso de un lado a otro? La E. La E es la letra de la vida. Puro Nehuen. Puro Nehuen en el espacio, dicen los kimches. Ay, el Peña está hablando locura otra vez. Me encanta cuando me dicen que estoy loco, porque todo lo puedo probar a través del Kimun. En el Kimun. ¿Cuál es la máxima palabra para energía, fuerza, poder, luz, amor? ¿Cuál es la máxima palabra de energía del mapuche? ¿Cuál es la única vocal que hay en Nehuen, en energía, fuerza, poder? ¿Cuál es la única vocal de la vida, de la fuerza, energía, poder, Nehuen, que se mantiene en el humano y que no se muere, no se destruye? Tal como dice la termodinámica en una de sus leyes, solo sufre transformaciones. Entonces, ¿cuál es la modalidad de espíritu que corresponde al humano? ¿Será este? ¿Por qué es este? Este es. Así de maravilloso es el Putaf Tukungurin, así de maravilloso es el Inarumen, te permite ir viendo cada detalle, cada cosa de la vida, de la palabra, porque está puesta ahí, porque eso hay ahí, porque eso existe ahí, porque eso se produce ahí. Entonces, ¿cuál es el espíritu que le corresponde a la gente, al humano? Puyé, pero es Puyé, para que lo entiendas. Después te voy a explicar el fino, ¿ya? No vamos a entrar en lo fino todavía, en lo profundo, porque te vas a perder. Pero mira, entendiendo que este es el espíritu humano, espíritu humano, holograma por la luz, para que lo entiendas, holograma de luz vivo. Eso te enseña el Kimun. Que el espíritu humano, ¿cierto?, es un holograma de luz vivo, que lo representa la letra E de Nehuen energía, que está dentro del cuerpo. Que está dentro del cuerpo. Lo vamos a hacer con rojo para que se note. Todo lo que está dentro del cuerpo, todo esto que está dentro del cuerpo es tu espíritu y el mío. Eso enseña el Kimun. Eso es el espíritu mapuche. Eso es el espíritu mapuche.
en la carne, aquí en el cuerpo, en la materia. El espíritu, dice el Kimun, está adentro y no es religioso, que no se te olvide, no es religioso, es cuántico, multivérsico, si quieres verlo así, de muchos universos, capas, dimensiones. ¿Ok? En el próximo, si este es el espíritu, no te olvides, ¿qué nos falta? Ya sabemos dónde está el espíritu, qué es, está en todo el cuerpo, ¿ves? Después te voy a explicar físicamente dónde está. Pero nos falta algo, el alma. ¿Qué es el alma? ¿Es con A, no es con E? Es distinta. ¿Qué es el alma? En la próxima.